¿Cómo una familia de banqueros llegó a dominar la política, la religión y el arte en Europa? Los Medici no solo acumularon riquezas, sino que moldearon el destino de Florencia y del mundo. Desde intrigas palaciegas hasta el mecenazgo de genios como Miguel Ángel, su legado está lleno de secretos y curiosidades inesperadas. ¿Sabías que algunos Medici murieron en circunstancias misteriosas? ¿O que su influencia alcanzó hasta la realeza francesa? Hoy exploraremos 10 datos sorprendentes que revelan el verdadero poder de esta dinastía legendaria. Número 1. En el siglo XV, una familia florentina no solo acumuló riquezas, sino que controló el pulso financiero de toda Europa. El Banco Medici no era un banco común, sino el más influyente de su tiempo. Sus bóvedas manejaban los fondos del papado, de monarcas y de las casas comerciales más importantes del continente. Su red se extendía desde Florencia hasta Londres, París y Brujas, convirtiéndolos en los auténticos dueños del poder económico. Su sistema de sucursales y cartas de crédito revolucionó la manera en que se movía el dinero, permitiendo transacciones rápidas y seguras en un mundo donde transportar oro o plata era peligroso y poco eficiente. Lo que diferenciaba a los Medici no era solo su habilidad para multiplicar fortunas, sino su astucia para tejer alianzas. Mientras otros bancos sucumbían por malas inversiones o deudas impagas, los Medici se aseguraban de que los poderosos siempre dependieran de ellos. Incluso el Vaticano les confió su tesorería, lo que les dio una influencia sin precedentes en la Iglesia. Además, innovaron con el uso de la contabilidad de partida doble, un método que permitía llevar un control más preciso de los ingresos y egresos, sentando las bases del sistema financiero moderno. Sin embargo, su éxito también atrajo enemigos. Sus rivales envidiaban su fortuna y los acusaban de prácticas usureras. A pesar de ello, la familia dominó las finanzas europeas por más de un siglo, dejando un legado que redefinió el concepto del poder económico. Con el tiempo, el banco comenzó a declinar debido a una serie de malas decisiones financieras y el creciente endeudamiento de sus clientes más poderosos, incluyendo la Iglesia. Para finales del siglo XV, el Banco Medici se derrumbó, pero su impacto en la economía y la política de Europa nunca desapareció. Número 2. El 26 de abril de 1478, Florencia fue testigo de un brutal asesinato que cambió la historia de la ciudad. Durante la misa en la majestuosa Catedral de Santa María del Fiore, la familia Pazzi, en una conspiración respaldada por el Papa Sixto IV, intentó eliminar a los Medici y tomar el control de la ciudad. Giuliano de Medici, hermano menor de Lorenzo el Magnífico, fue atacado por Francisco de Pazzi y Bernardo Bandini, quienes lo apuñalaron repetidamente hasta matarlo en el suelo del templo. Su cuerpo recibió 19 puñaladas, un acto de violencia que dejó en shock a la alta sociedad florentina. Mientras tanto, Lorenzo logró refugiarse en la sacristía, herido pero con vida. El plan de los Pazzi fracasó estrepitosamente, y la venganza de los Medici y el pueblo florentino fue implacable. Francisco de Pazzi fue colgado en el Palacio de la Señoría desde una ventana, y Bernardo Bandini, tras huir hasta Constantinopla, fue capturado y ajusticiado años después. Otros conspiradores, incluidos miembros inocentes de la familia Pazzi, fueron arrestados, torturados o desterrados. Lo más inquietante fue la implicación directa del Papa Sixto IV, quien, al ver su plan frustrado, excomulgó a Lorenzo de Medici e impuso un embargo sobre Florencia, desatando una guerra con los estados pontificios y el reino de Nápoles. Sin embargo, Lorenzo demostró su astucia política y logró una paz favorable que consolidó su poder. Este atentado no solo mostró la brutalidad de la lucha por el control de Florencia, sino que también marcó un antes y un después en la historia de los Medici, fortaleciendo su dominio sobre la ciudad y convirtiendo a Lorenzo en una figura casi intocable en el escenario político del Renacimiento. Número 3. Giovanni di Bixi de Medici, el patriarca de la influyente dinastía y fundador del Banco Medici, murió en 1429 dejando tras de sí un imperio financiero sin precedentes. Oficialmente, su fallecimiento se atribuye a causas naturales, pero las circunstancias que rodearon su muerte han dado pie a numerosas especulaciones. ¿Fue simplemente el destino, o alguien quiso eliminarlo antes de tiempo? A lo largo de su vida, Giovanni desafió a poderosos rivales al consolidar su fortuna y expandir su influencia en Florencia. Se dice que su habilidad para maniobrar en el mundo de la política y las finanzas le valió enemigos tanto en el ámbito mercantil como entre las familias aristocráticas de la ciudad. Algunos rumores sugieren que su repentina muerte podría haber sido el resultado de un envenenamiento orquestado por adversarios que veían con recelo su creciente dominio. Aunque no existen pruebas concluyentes, en la Florencia del siglo XV, el veneno era un método recurrente para deshacerse de los oponentes sin levantar sospechas. Curiosamente, su hijo Cosme, quien heredó el liderazgo de la familia, reforzó la seguridad de la familia Medici tras su muerte y eliminó a varios enemigos estratégicos. ¿Fue una simple precaución o una respuesta a una amenaza real? Sea como sea, la muerte de Giovanni sigue envuelta en un velo de misterio, alimentando la leyenda de que el ascenso de los Medici no solo se logró con astucia y riqueza, sino también con traiciones ocultas en las sombras del poder.
Número 4. El poder de los Medici no se limitó a la banca o la política florentina, sino que alcanzó las más altas esferas de la Iglesia católica. Dos de sus miembros llegaron a ocupar el trono de San Pedro, Giovanni di Lorenzo de Medici, quien se convirtió en el Papa León X en 1513, y Giulio di Giuliano de Medici, quien tomó el nombre de Clemente VII en 1523. Ambos desempeñaron papeles fundamentales en la historia de Europa y de la Iglesia, pero también enfrentaron grandes crisis que pusieron a prueba el legado de su familia. León X, hijo de Lorenzo el Magnífico, fue conocido por su amor al arte y el lujo desmedido. Su pontificado estuvo marcado por un derroche financiero que debilitó aún más las arcas papales, llevándolo a impulsar la venta de indulgencias, una medida que desató la furia de Martín Lutero y fue una de las causas de la Reforma protestante. Bajo su mandato, el Vaticano brilló con el esplendor del Renacimiento, pero su falta de previsión política llevó a una de las mayores fracturas en la historia del cristianismo. Por otro lado, Clemente VII tuvo que enfrentar uno de los episodios más traumáticos para Roma, el saco de Roma de 1527. Durante su papado, la ciudad fue brutalmente saqueada por tropas del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que supuso un golpe devastador para la autoridad papal. Irónicamente, su indecisión política y sus alianzas inestables con Francia y el Imperio Habsburgo contribuyeron a su propia desgracia. Estos dos papas Medici reflejan el poder y la fragilidad de la familia, fueron mecenas de las artes, jugadores en la política europea y protagonistas de eventos que cambiaron el rumbo de la historia. Su legado es un recordatorio de que el poder absoluto, incluso dentro de la Iglesia, no estaba exento de intrigas, traiciones y consecuencias imprevistas. Número 5. Entre los miembros más enigmáticos de la familia Medici, Francesco I destaca por su obsesión con la alquimia y la ciencia. Gobernó la Toscana desde 1574 hasta su misteriosa muerte en 1587, a diferencia de sus predecesores, su interés no estaba tanto en la política o el arte, sino en la búsqueda de conocimientos ocultos. Pasaba largas horas en su laboratorio, experimentando con sustancias químicas, metales preciosos y remedios extraños. Se dice que buscaba la transmutación del plomo en oro y el elixir de la vida eterna, siguiendo los pasos de los alquimistas más célebres de la época. Francesco I creó la famosa Fonderia Medicea, un laboratorio donde se desarrollaban experimentos que combinaban ciencia y magia. Su fascinación por la química lo llevó a patrocinar innovaciones en la medicina y la fabricación de vidrio, un campo en el que Florencia destacó gracias a sus descubrimientos. Sin embargo, su devoción por la alquimia no solo alimentó rumores sobre prácticas esotéricas, sino que también lo distanció del gobierno, dejando el poder en manos de consejeros y debilitando su posición. Su muerte fue tan enigmática como su vida. Oficialmente, se dijo que él y su esposa, Bianca Capello, fallecieron con solo un día de diferencia a causa de la malaria. No obstante, muchos sospecharon que su propio hermano, el cardenal Fernando de Medici, planeó su asesinato. Estudios modernos sobre sus restos han revelado altos niveles de arsénico, lo que refuerza la teoría de que fueron envenenados. Si esto fue obra de la alquimia o de una intriga palaciega, sigue siendo un misterio. Número 6. Después de siglos de dominio político, riqueza descomunal y mecenazgo cultural, la dinastía Medici llegó a su fin con Ana María Luisa de Medici. Hija del gran duque Cosme III, Ana María fue la última descendiente de una familia que había gobernado Florencia y la Toscana con un legado que transformó el Renacimiento. Sin embargo, a finales del siglo XVII, el poder de los Medici estaba en declive, las finanzas familiares se desmoronaban, las luchas internas los debilitaban, lo más grave, no había herederos varones para continuar la línea dinástica. A pesar de que su matrimonio con el príncipe elector Juan Guillermo de Neoburgo no dio descendencia, Ana María Luisa no se resignó a ver desaparecer la grandeza de su familia. En lugar de permitir que las colecciones de arte y los tesoros Medici fueran repartidos entre otras casas nobles europeas, tomó una decisión que cambiaría el destino de Florencia, firmó el Pacto de Familia en 1737, asegurando que todas las obras de arte, bibliotecas, joyas y reliquias acumuladas por generaciones permanecerían en la ciudad. Gracias a esta decisión, Florencia conservó obras maestras de artistas como Miguel Ángel, Botticelli y Leonardo da Vinci, que hoy forman parte de los museos más importantes de Italia. Ana María Luisa murió en 1743, marcando el final de los Medici, pero su legado sobrevivió. Sin su intervención, Florencia podría haber perdido su patrimonio artístico, y probablemente no sería hoy la cuna del arte renacentista. Su nombre no suele brillar como el de sus antepasados, pero sin ella, el esplendor de los Medici habría desaparecido para siempre. Número 7. Los Medici no solo fueron banqueros y mecenas del arte, sino también hábiles estrategas políticos que supieron mover los hilos del poder en Europa durante más de 2 siglos. A través de alianzas matrimoniales, relaciones diplomáticas y el control de la Iglesia, lograron asegurar su influencia en las cortes más importantes del continente. Uno de los ejemplos más notables fue Catalina de Medici, quien llegó a ser reina de Francia tras casarse con Enrique II.
Su astucia política la convirtió en una de las figuras más influyentes del siglo XVI, gobernando como regente y enfrentándose a un país dividido por las guerras de religión. Su nieta, María de Médici, también se convirtió en reina de Francia y madre de Luis XIII, asegurando la continuidad del linaje en el trono. Pero su poder no se limitó a Francia. Los Médici establecieron lazos con España, el Sacro Imperio Romano Germánico e Inglaterra, asegurando que su influencia trascendiera más allá de Italia. Además, su control sobre la Iglesia Católica con papas como León X y Clemente VII les permitió intervenir en conflictos religiosos y políticos, como la Reforma Protestante y el Saco de Roma. Esta habilidad para tejer redes de poder hizo que los Médici fueran mucho más que simples gobernantes de Florencia. Aunque su dinastía terminó en el siglo XVIII, su legado en la política europea dejó una huella imborrable, demostrando que el verdadero poder no siempre está en el trono, sino en quienes saben manejarlo desde las sombras. Número 8. A diferencia de otras regiones de Europa, donde la caza de brujas se convirtió en una verdadera histeria colectiva, en Florencia los juicios por brujería no fueron tan frecuentes ni tan crueles. Sin embargo, algunos miembros de la familia Médici participaron en procesos contra supuestas hechiceras, utilizando estas acusaciones como herramientas políticas o religiosas para consolidar su poder. Uno de los casos más notorios ocurrió bajo el gobierno de Cosme I de Médici, quien apoyó la persecución de individuos sospechosos de practicar la magia negra y la alquimia prohibida. Aunque él mismo promovió el estudio de la ciencia y la astrología, no dudó en permitir la ejecución de presuntas brujas cuando convenía a sus intereses. Los juicios, a menudo dirigidos contra mujeres de clases bajas o personas cercanas a círculos de poder, terminaban en brutales interrogatorios e incluso condenas a muerte en la hoguera. Irónicamente, algunos Médici estaban fascinados con las ciencias ocultas y la alquimia. Francesco I de Médici, por ejemplo, fue un ferviente estudioso de estos temas, lo que lo llevó a relacionarse con personajes sospechosos de practicar magia. Sin embargo, cuando la presión política o eclesiástica lo exigía, la familia no dudaba en condenar a quienes realizaban prácticas similares. Aunque la caza de brujas en Florencia nunca alcanzó la ferocidad de otros lugares como Alemania o España, los Médici jugaron un papel ambiguo en estos juicios. Mientras promovían el arte, la ciencia y el humanismo, también permitieron que la superstición y el miedo fueran usados como armas de control social y político. Número 9. Galileo Galilei, una de las mentes más brillantes del Renacimiento, encontró en los Médici no solo mecenas, sino también protectores. En 1609, cuando perfeccionó su telescopio y realizó observaciones revolucionarias del cielo, decidió dedicar sus descubrimientos a Cosme II de Médici, Gran Duque de Toscana. Como gesto de gratitud, Galileo bautizó a las lunas de Júpiter como las estrellas mediceas, asegurándose así el favor de la poderosa familia. Gracias a este respaldo, Galileo obtuvo un prestigioso puesto como matemático y filósofo en la corte de Florencia, lo que le permitió continuar sus estudios sin la presión inmediata de la Iglesia. Durante varios años, los Médici lo protegieron de las crecientes críticas contra su defensa del heliocentrismo, la teoría que ponía al Sol en el centro del universo en lugar de la Tierra. Sin embargo, a medida que la Inquisición intensificaba su persecución contra ideas consideradas heréticas, incluso la influencia de los Médici tuvo límites. En 1633, Galileo fue obligado a comparecer ante el Tribunal del Santo Oficio, bajo amenaza de tortura, se vio forzado a abjurar de sus ideas. Aunque la familia Médici no pudo salvarlo de su condena, le aseguraron un arresto domiciliario en lugar de una pena más severa, permitiéndole vivir sus últimos años en relativa calma. El apoyo de los Médici no solo brindó a Galileo la oportunidad de desarrollar sus teorías en un entorno seguro, sino que también evidenció el papel de la familia en el fomento del conocimiento y la ciencia. A pesar de la controversia, su relación con el astrónomo dejó una huella imborrable en la historia de la astronomía y el pensamiento moderno. Número 10. Si existe una familia que marcó la historia del arte, esa fue sin duda la familia Médici. Durante su auge, Florencia no solo se convirtió en el epicentro económico de Europa, sino también en la cuna del Renacimiento, un movimiento artístico y cultural que transformó la civilización occidental. Esto no habría sido posible sin el mecenazgo de los Médici, quienes, con su inmensa fortuna, financiaron a los más grandes genios de la época. Lorenzo de Médici, conocido como el Magnífico, fue el principal impulsor de este renacer cultural. Bajo su patrocinio, Miguel Ángel Buonarroti recibió sus primeros encargos, mientras que Sandro Botticelli creó obras maestras como El nacimiento de Venus y La primavera. Incluso Leonardo da Vinci, aunque trabajó en diferentes cortes italianas, se benefició de la influencia de los Médici, quienes le ofrecieron oportunidades clave para desarrollar su arte y estudios científicos. Pero el apoyo de los Médici no se limitó a los artistas. También protegieron a arquitectos como Filippo Brunelleschi, creador de la impresionante cúpula de la Catedral de Florencia, y a eruditos que recuperaron textos clásicos, sentando las bases del humanismo renacentista. Gracias a su visión, Florencia se llenó de palacios, iglesias y esculturas que aún hoy asombran al mundo.
El legado de los Medici en el arte es incalculable. Sin su apoyo, es posible que muchas de las obras más emblemáticas del Renacimiento jamás hubieran existido. A través de su mecenazgo, no solo dejaron una huella imborrable en la historia del arte, sino que también demostraron cómo el poder y la cultura pueden ir de la mano para cambiar el curso de la humanidad. La familia Medici fue mucho más que una dinastía de banqueros y gobernantes, su influencia moldeó la historia de Europa en el arte, la política y la ciencia. Desde su ascenso al poder hasta su inevitable declive, dejaron un legado de innovación, intriga y poder que aún resuena en la actualidad. Sus alianzas, sus tragedias y su mecenazgo dieron forma al Renacimiento y marcaron el destino de Florencia. Hoy, su huella sigue viva en cada obra de arte que patrocinaron y en la historia que ayudaron a escribir. Gracias por ver el video. No olvides darle like, suscribirte y quedarte para el próximo contenido.